Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Gracias por su asistencia. Señor Llamazares, creo que usted cambió el tiro, se confundió. De momento, nuestro grupo parlamentario tiene funciones en este Parlamento, en el de Asturias, no en el de Castilla y León ni tampoco en el de España. Es más, serán los tribunales los que tengan competencia jurisdiccional y no seremos los parlamentarios los que poseamos esa competencia. Nuestro grupo parlamentario no va a entrar en el fondo del asunto de una sentencia del Tribunal Supremo del 2017, a la que la presente iniciativa hace referencia, ni sobre la capacidad procesal que tiene un grupo parlamentario, ni sobre la idoneidad o no de aceptar el recurso de casación interpuesto por el letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias. Si bien es indudable el problema que tenemos en la actualidad como consecuencia de los plazos dilatados en la actuación de la justicia. Y en el momento que nos encontramos, en el 2017, por desgracia, esta sentencia carece de todo efecto real, ya que se refiere a un decreto de prórroga de los presupuestos generales del Principado de Asturias del 2013 para el ejercicio 2014. Sí podemos hacer, sin embargo, uso de esta sentencia para abrir nuevas vías de pensamiento en la Administración del Principado en materia económica presupuestaria. Desde luego, señorías, nuestro Grupo Parlamentario Popular no va a aceptar esta solicitud de reprobación a la consejera de Hacienda y Sector Público, en la medida que consideramos que resultaría inútil por distintos motivos. Por un lado, la sentencia del Tribunal Supremo carece de todo sentido práctico en la actualidad, pues se refiere, como ya dijimos, a un presupuesto anterior del 2013 aplicable al ejercicio 2014. Si sirve, sin embargo, de orientación, como lo hacen las distintas recomendaciones que vienen en los distintos informes de la Sindicatura de Cuentas. Y en ese sentido se debe y continuaremos y debemos continuar exigiendo el cumplimiento de las recomendaciones presentadas por nuestro OCES. Velar por el cumplimiento de todas las sentencias y garantizar la legalidad es una obligación. No cabe reprobación posible, a nuestro entender, en la medida que con la consejera de Hacienda Pública se puede recurrir al diálogo y a la negociación. De hecho, con la Consejería de Hacienda Pública hemos llegado a acuerdos puntuales, fruto de un proceso de negociación, tales como los supuestos relativos a los presupuestos del 2015 o 2017. Las negociaciones deben de constituir el modus operandi que ha de regir nuestro día a día. Y mientras no seamos capaces, unos y otros grupos parlamentarios, de convencernos, o más bien de creer en la necesidad de negociar y llegar a acuerdos, no prosperará nuestra región, nuestro país. Debemos actuar en línea con los objetivos, con los intereses y con las demandas que tienen los asturianos. En línea con el interés de los ciudadanos del Principado, hemos dado nuestro voto favorable a unos presupuestos en el 2015 y conseguimos para ellos, para nuestra comunidad autónoma, pues ventajas importantes en cuanto a la reducción del tipo del IRPF en 2 puntos porcentuales o ventajas fiscales en la gratuidad de libros de texto y de las guarderías. Para el 2017 también conseguimos ventajas importantes que nacieron fruto de ese diálogo y que han conseguido avanzar en la consecución de una de las demandas más relevantes que tiene la sociedad asturiana, que creo que es a quien nos destinamos en nuestra actuación. Conseguimos incrementar el mínimo exento desde los 150.000 euros hasta los 200.000, o la corrección del error de salto en ese impuesto de sucesiones y donaciones. Es más, actualmente ya nos encontramos negociando una futura ley del impuesto de sucesiones y donaciones o una futura ley que modifique el impuesto de sucesiones y donaciones en la medida que consiga ampliar la reducción hasta los 300.000 euros o también lo que es modificar la duración en la permanencia de la vivienda habitual, en vez de 10 años, 3 años. Ventajas también para el medio rural, ventajas para las empresas familiares. En definitiva, y por ello, no podemos aceptar que se repruebe el único nexo de unión que existe entre los políticos y los asturianos en esta Junta General del Principado de Asturias. Gracias.